Siempre fui un niño feliz, aunque un poco tímido. No tenía muchos amigos, me llevaba mejor con las niñas, porque ellas no se burlaban de mí, no eran bruscas ni agresivas conmigo. Todo estaba bien para mí, hasta que llegué a básicos. Tuve nuevos compañeros, tanto varones como mujeres. Lo que no cambió fueron las burlas, los empujones y las amenazas. En segundo básico ingresó un compañero nuevo, que desde el primer día empezó a poner apodos y a molestar. Luego de varios días empezó a burlarse de mí y hacer que todas se rieran por cualquier cosa que yo hiciera. Cuando pasaba por mi lugar me lanzaba una patada de manera que el profesor me viera. Cuando él pasaba por mi escritorio me pegaba en la cabeza, me lanzaba codazos y si tenía mi dicho fuera me pasaba quitando algo de él. Me quejé con un profesor, pero él dijo que no había hecho nada, ni siquiera había pasado por mi lugar. En esa ocasión solamente le llamaron la atención y le pidieron que volviera a su lugar. Luego de unos días empezó a molestar, me trataba de niñito chillón y chismoso, se burlaba de mí y hacía que los demás también lo hicieran. Esto se fue repitiendo y sus agresiones se hacían más constantes. No sabía qué hacer, ya no quería ir al colegio, pues me sentía muy mal. Me esforcé por salir adelante y aprendí que hay que respetar a los demás, pues es feo cuando te molesta. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, gracias por su compañía. Estamos hablando sobre el bullying y hemos tratado de empezar a definir qué es esto del bullying, cómo se da y cómo son esas características de los chicos que lo padecen. No hemos entrado realmente en este tema y es el que quisiera que abordáramos junto a Cintia y Andrés, quienes nos han acompañado, otros especialistas que poco a poco se van a ir sumando con diferentes notas e intervenciones. Pero ya que los tenemos aquí, ustedes son tan expertos en este tema y han trabajado tan fuertemente de diferentes formas, me gustaría preguntarles, ¿existe una característica específica o cualidades específicas en los niños que son víctimas del bullying? Cuando vemos a una persona que es víctima de bullying, es una persona que generalmente se paraliza, ¿verdad?, ante la sorpresa o ante la agresión, ¿verdad? No sabe qué contestar, no sabe qué decir, no sabe cómo defenderse. Entonces, cuando vemos esto, vemos que la personalidad tiende a ser en muchas ocasiones como de cierta timidez y no queremos que esa persona o ese niño cambie, pero sí hay algo en cuanto a los modelos de conducta tales dentro de la misma familia o dentro de la misma casa. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros niños a dar una opinión, ¿verdad? Muchas veces simplemente con gusto, ¿verdad? ¿Qué te gusta comer o qué no te gusta comer? Muchas veces son niños que no tienen la oportunidad de opinar mucho, ¿verdad? En otras situaciones, ¿verdad? Claro. Que no se les da el espacio a la oportunidad y esa seguridad en sí mismos, ¿verdad? De poder defenderse o poder sobresalir por alguna situación, ¿verdad? Entonces, cuando llegan en una situación social en la que los molestan porque usa anteojos, porque es más gordito que yo o por alguna otra situación, no saben exactamente qué decir o cómo reaccionar, ¿verdad? Otra situación que es muy importante entender es que tenemos que enseñarle a nuestros niños cómo resolver los conflictos, ¿verdad? Que los conflictos son parte de la vida y que no tenemos que simplemente huir del problema, claro, sino que tenemos que aprender a afrontarlo, ¿verdad? Enseñarles con estrategias a cómo decir no me gusta, ¿verdad? Muchas veces entender de que tal es una persona, pues porque también a veces dentro del grupo de los bullies, porque a veces son varios, ¿verdad? Como que se mira muy divertido, muy alegre estar jugando y queremos pertenecer a ese grupo, pero nosotros también tenemos que entender de que no todos vamos a congeniar de la misma manera. Entonces, claro, simplemente, si yo estoy queriendo pertenecer a un grupo donde constantemente me están agrediendo, donde constantemente se burlan de mí, donde están lastimando mi autoestima, yo tengo que entender también de que no es el grupo que me conviene, ¿verdad? Y muchas veces voy aceptando ciertas bromas o ciertas situaciones para pertenecer. Y es ahí donde se empiezan a sobrepasar los límites y obviamente ya vamos acumulando, ¿verdad? De más tiempo e intensidad o situaciones más difíciles de manejar, que llega un punto en el cual por eso se siente como una asfixia, ¿verdad?, emocional, claro, de parte de la víctima, ¿verdad? Y que ahí es a veces más difícil rescatar o sanar esas heridas. Y una, claro, cosa importante también es mencionar qué no es una víctima. Exacto. Por ejemplo, cuando se originó el término bullying y se empezó a hablar, se buscaba características físicas de las personas que eran víctimas. Ajá. Solo lentes, solo altos, bajos, flacos, gordos. Pero lo que la investigación demostró es que en un grupo normal, el 75% de las personas tienen una característica que los diferencia de los demás. Y no son el 75% de personas víctimas. Claro. Alguien tiene lentes, alguien no tiene, alguien es más delgado, alguien es más alto, alguien es bueno para los deportes. Entonces los estudios empezaron a demostrar que es la gente que se queda sin redes sociales, sin el apoyo social adentro del aula. Y cuando hablamos de redes no estamos diciendo nada más de compañeros. Estamos hablando que un agresor identifica a alguien porque es más débil, se justifica en que, bueno, usa lentes, entonces lo molesto por lentes, pero yo sé como agresor que este niño nadie lo va a respaldar de sus compañeros, ni la maestra, ni los papás. Entonces probablemente este niño
se va a quedar callado. Entonces yo lo puedo agredir, le puedo robar su comida, lo puedo maltratar cuando yo quiera. Él no se va a quejar y no tiene consecuencias para mí. Entonces esa red de apoyo siempre es muy importante. Y qué complicado, porque muchas veces como padres que deseamos que nuestros hijos nos cuenten cómo les fue, qué pasó, qué les gusta, qué no les gusta, muchos niños deciden no decir nada, callarse. Claro. ¿Cómo podemos nosotros de padres identificar, prender la lucecita de alerta para decir algo está pasando con mi hijo, no me lo está diciendo, pero algo le está pasando? ¿Qué debemos poner atención? Yo creo que somos una comunidad, en cabal, como decía el licenciado, que nosotros tenemos que tener esas redes de apoyo. Dentro de las redes de apoyo, la más esencial son los padres, ¿verdad? Sí. Nosotros somos quienes conocemos de mejor manera a nuestros hijos y podemos identificar si está sufriendo o no. Pero muchas veces estos chicos que se quedan callados es porque ni siquiera sienten la confianza, apoyo, a veces, o el apoyo sí, dentro de la misma casa. Entonces, no siente una conexión directa dentro de la institución educativa y tampoco en la casa, entonces definitivamente el sufrimiento va a ser mayor. Creo que cualquier papá nos podemos ir dando cuenta si observamos y si mantenemos un diálogo constante con nuestros hijos, si establecemos un ambiente familiar sano o saludable, ¿verdad? Donde estamos reforzando, pues definitivamente valores, ¿verdad? En el que todos compartimos, empezar a enseñar los límites de respeto, porque es para las dos vías, ¿verdad? Claro, Tú tienes claro. que aprender a poner límites, no importa el rol que juegues, porque eso es algo muy importante también de mencionar dentro del bullying, que son 3 roles, ¿verdad? O sea, están las víctimas, está el bully, pero también hay personas que están alrededor que son observadores Y o que no hacen bystanders, nada. ¿verdad? Entonces, algunos se unen incluso al bully, ¿verdad? Antes de que me molesten, yo también, ¿verdad? Claro, Yo también claro. hago lo mismo que hacen Sí. los demás y pues nos apoyamos, ¿verdad? Entonces, si yo apoyo al bully, prácticamente me convierto en un bully, ¿verdad? Pero esos roles muchas veces los tendemos a jugar, a cambiar, ¿verdad? En diferentes ambientes, ¿verdad? No solo si me muevo de institución, pero por ejemplo, si yo soy víctima, como decía Andrés, ¿verdad? En el colegio muchas veces estos niños son bullies en la casa, con los hermanitos, con los primos, con otras personas. Entonces, tenemos que aprender a observar cómo se desenvuelven nuestros chicos en todos los ambientes y algo nos va a marcar la diferencia, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Porque ya que vamos a mitad de este segundo bloque y sé que hay muchísimo de qué hablar, ¿qué tenemos que hacer los padres a la hora de, ok, mi hijo me confiesa que lo están molestando y que es mucho y que se siente muy mal y que ya no quiere alcohol, etcétera, etcétera? ¿Qué tengo que hacer yo como padre? Entender qué es lo que está pasando desde el punto de vista del niño, y creo que lo segundo es ir a hablar al establecimiento antes de ponerse a confrontar a los papás del otro niño o al otro niño, porque hay papás que dicen, yo le voy a ir a alegar a Sí, este sí, niño. sí, exacto. Pero no debe ser esto. La vía es ir a hablar al establecimiento. Al final de cuentas, es el responsable en ese momento de la integridad de los niños. Entonces hay que hablar con la maestra, hablar con los directores y administrativos para que ellos nos digan el punto de vista de la institución de lo que está sucediendo. Ok. Probablemente ellos van a ser los facilitadores para afrontar la situación con nosotros papás y entonces poder tomar una decisión en conjunto. Esto es el ideal. Claro, No quiere decir que pase siempre. claro, exacto. Ya en la práctica muchas veces el establecimiento no responde como debería o responde bien el establecimiento y a la hora de hablar con el otro papá, "Ay, pues a mí qué me importa, que le pegue. Antes de que le peguen, que le pegue. Claro. Y si tienes problemas, vení vos conmigo", le dicen al papá. Entonces, ahí es un tema más delicado donde el papá tiene que analizar bien cómo está él manifestando el aprendizaje a su niño de cómo cómo afrontar los conflictos entre los compañeros. Ya vimos que el niño viene de una situación bastante bélica en la casa probablemente. El establecimiento no va a hacer más porque el papá no lo permite. Entonces este niño tiene que tener estrategias él para poder decir no, para decir basta, poder Exacto. poner un límite. Y de esas estrategias es que vamos a platicar más adelante, porque tenemos que ir a una pausa más en este programa hablando de bullying. Por favor, siga con nosotros. Las redes sociales están a su disposición para que nos escriba y para que comente sobre este tema. ¿Qué opina usted sobre el bullying en Guatemala? Ya vamos. Generalmente un niño que está siendo víctima de bullying padece de mucho sueño, falta de apetito, podemos observar reacciones desproporcionadas, llantos exagerados, irritabilidad en exceso, actitudes inusuales que antes no observábamos, reacciones violentas con los hermanos, gritos, como descargas emocionales muy fuertes, excusas, no quiero ir al colegio, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele cualquier cosa, evita hacer las tareas probablemente porque siente que si no hace la tarea entonces ya no va a ir al colegio, por ejemplo. Entonces trata de evitar sus responsabilidades para ver si así logra evitar el enfrentamiento con sus compañeros, ¿verdad? Al volver,
El problema es muy cuando importante. en la misma casa existen las comparaciones. Claro. Es que tu hermano, no sé qué, es que tu hermana, es Claro. que tú, es que cuando yo era pequeño, es que, y empiezan las comparaciones.